En este video hablaremos sobre la representación gráfica a través de ojivas. Ojivas es un tipo de representación gráfica que hace referencia a las frecuencias acumuladas, sean ascendentes o descendentes. Así que nosotros vamos a aplicar un ejemplo en el que realizamos tanto ojivas ascendentes para frecuencia acumulada ascendente y ojivas descendentes para frecuencia acumulada descendente. Así que, el ejemplo dice, dada la siguiente información, representen ojivas ascendentes y descendentes. ¿Qué hay que notar? Primero, esta información nosotros ya la conocemos. Esta es la información del ejercicio 1 que se realizó la clase pasada. Es importante mencionar eso, porque recuérdense de que los datos ya están procesados, puesto que nosotros hicimos todo el procesamiento la clase pasada. Sin embargo, existen muchas ocasiones en las que la información no se nos da procesada. Simplemente se nos da una base de datos. Cuando ese es el caso, nosotros tenemos que hacer todo el procesamiento de tabulación, es decir, tenemos que encontrar la cantidad de clases, el ancho de cada clase, tenemos que encontrar la frecuencia relativa, etc. Nosotros tenemos que encontrar todos los datos necesarios para la tabulación antes de intentar poder graficar una ojiva, como lo presentamos acá. Así que, ¿qué información necesitamos para graficar ojivas? Necesitamos dos cosas. Primero, vamos a necesitar los límites. Los límites que necesitamos son los límites reales y se muestran acá en pantalla. ¿Cuáles son los límites reales o cómo se determinan? Se determinan sumándole 0.5 a los valores de los límites aparentes, a los que son superiores, y restándoles 0.5 a los que son inferiores, que es lo que nos muestra en tabla acá. Eso va a representar el eje horizontal de la ojiva para nosotros. Ahora, eso es una de dos casos. El otro que necesitamos son las frecuencias acumuladas, dependiendo de cuál ojiva queremos aplicar. Si queremos aplicar la ojiva ascendente, naturalmente necesitamos la frecuencia acumulada ascendente, y viceversa para la descendente. Ahora, como nuestra intención en este ejercicio es graficar ambas, nosotros tenemos que sacar las frecuencias acumuladas tanto ascendente como descendente. ¿Cómo se hace ese proceso? Si tenemos para un sistema, una clase, la frecuencia ascendente es cuántas frecuencias tiene ella más las frecuencias de las clases anteriores. Por poner el caso, para la primera clase de esta secuencia de datos, su frecuencia es 9, su frecuencia acumulada ascendente sería 9 más la frecuencia de las clases anteriores, que en este caso sería 0. Para el siguiente sería su propia frecuencia de 11 más la frecuencia de las anteriores, que sería 9. Entonces tendríamos una frecuencia acumulada de 20. Y así sucesivamente tendríamos los resultados. Aplicando ese principio, entonces nosotros obtenemos esta tabla de acá, donde vemos que las frecuencias acumuladas van variando 9, 20, 29 y así sucesivamente. Para la frecuencia acumulada descendente sería un procedimiento similar. Lo que vamos a hacer es empezar del valor máximo de datos, o de la cantidad total de datos, que para esta base de datos en particular es de 40. Posteriormente, lo que vamos a ir haciendo es que a la clase anterior le vamos a ir restando su frecuencia respecto a la cantidad de datos originales. Es decir, para el primero, como no hay anterior, yo voy a dejar 40 como mi referencia. Luego, al siguiente, yo voy a tomar esos 40, le voy a quitar la frecuencia de la clase anterior y me va a quedar 31. Luego al siguiente yo le voy a quitar la frecuencia del anterior, es decir, 31 menos 11, y me va a quedar 20. Y así sucesivamente. Voy llenando la tabla de frecuencia acumulada descendente. Una vez tenga estos dos datos y tenga los límites, lo que debo hacer es el gráfico. El gráfico tiene que constar de ejes, similar a otros gráficos, como el histograma o el polígono de frecuencias. La diferencia radica en que para el gráfico de frecuencia, la frecuencia que vamos a trabajar es la acumulada. Como es frecuencia acumulada, los valores no son tan pequeños. Si se fijan, los valores pueden llegar hasta un máximo de 40. Así que una escala que nos permita graficar hasta 40 es necesaria. La escala que he propuesto acá es que cada división represente 2 unidades de frecuencia, así que tendríamos 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Eso nos permite llegar a un punto en que se tengan 40 datos de frecuencia o 40 puntos de frecuencia, que es lo que nos interesa para este caso. Así que eso sería nuestra escala. La escala de los salarios se va a aplicar según corresponda y sea mucho más conveniente dejar los datos dispersos.
Una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es empezar a colocar los puntos. Se puede hacer por la ascendente o la descendente. Yo voy a empezar por la ascendente. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a colocar cada punto correspondiente. Si estoy trabajando con la ojiva ascendente, lo primero que voy a hacer es colocarle 0 al límite inferior de la primera clase. Límite inferior de la primera clase es este punto de acá. Visto del gráfico, sería este punto de acá y su frecuencia va a ser de 0. Todos los límites siguientes van a tener la frecuencia de su clase, es decir, van a trabajarse con la frecuencia acumulada para los límites finales o los límites superiores. Así que para el primer caso vamos a tener que la frecuencia acumulada es de 9. Para el siguiente caso vamos a tener que la frecuencia acumulada es de 20 y así sucesivamente vamos a ir llenando. Lo que nos va a quedar en algo similar a esto cuando tenemos todos los puntos. Una vez tenemos todos los puntos, lo que debemos hacer es unir los puntos a través de una línea. Voy a generar una línea recta que vaya de este punto a este punto, luego una línea recta que vaya de este punto a este punto, y así sucesivamente hasta que he unido todos los puntos en una secuencia, lo que cual me quedaría de esta manera. Una vez tenga la secuencia, yo he dibujado la ojiva ascendente. Sin embargo, como mi objetivo era dibujar tanto ojiva ascendente como descendente, no he terminado todavía. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a dibujar la descendente. Para ello, voy a auxiliarme siempre del primer punto, del límite inferior de la primera clase. ¿Qué voy a colocar ahí? Voy a colocar el valor máximo de datos, que equivale a la frecuencia acumulada descendente de ese caso. Para ese caso en particular era de 40. Para el siguiente punto voy a colocar el siguiente punto de frecuencia acumulada descendente, que era 31, el siguiente 20, y así sucesivamente. Coloco todos los puntos y ya tendría la secuencia que yo quiero dibujar. Una vez tenga los puntos, lo que debo hacer es unirlos a través de líneas. Al igual que la ojiva ascendente, voy a colocar una línea recta desde este punto a este punto, de este punto a este punto, y así hasta que los haya unido todos. Lo que me quedaría de esa manera. Una vez tenga el gráfico, ya he terminado hacer el procedimiento. Este procedimiento es importante. Recuérdense de que este tipo de gráficos nos da una visualización clara de características de los datos que nos da el histograma o nos da el polígono de frecuencia. Un ejemplo de ello podría ser la mediana. Si yo tomo las dos gráficas, si se fijan, hay un punto en el que se intercepta. El punto, en la medida en la que ellos se interceptan, yo lo puedo considerar como la mediana de los datos, es decir, el punto de los datos en el que los datos se parten exactamente a la mitad. Yo tengo la misma cantidad de datos o tengo la misma distribución de datos de un lado que del otro. Así que para este caso, ese punto de ahí sería la mediana. Eso es una de las utilidades que se pueden tener y así es como se graficaría las ojivas. Muchas gracias por su atención.